LT11 presenta INTA Radio. Ciencia, tecnología, investigación. INTA Radio. INTA Radio. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad. INTA Radio, con la conducción de Gustavo Contenti. Todos los viernes, de 14 a 15, por LT11, AM 1560 y 92.9, FM, Nacional Concepción del Uruguay, la radio pública. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio semanal de INTA Radio, INTA en la radio en Concepción del Uruguay. Desde aquí estamos transmitiendo para toda la provincia y también ahora algunas radios de la provincia de Buenos Aires. Quiero agradecerles en particular, ya que me vino a la mente este tema, a Mundo Rural, que nos está solicitando el programa también para retransmitirlo, a la gente de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a la gente de Proa al Futuro, y alguna más que por allí nos hizo un pedido para poder retransmitir el programa de INTA, que en este caso es no solamente información de INTA Concepción del Uruguay, del experimental local, sino también vamos sumando toda la información que sea de utilidad para productores, para estudiantes, para la gente en general que escucha algunos temas de ProHuerta que son interesantes para las quintas orgánicas, ¿no?, que están muy de moda en la actualidad y que se implementan con esto en cada uno de nuestros hogares. Bueno, uno de los temas principales que teníamos para hoy y que por eso queremos arrancar con avicultura es el cuarto módulo del 11º ciclo de conferencias técnicas en aviculturas. Un ciclo de conferencia que ya se viene realizando hace 11 años, por eso es el 11º ciclo de conferencias técnicas. En este caso habrá una nueva jornada el próximo martes 21, la hora será de 14 a 16. Esto podrán tener acceso quienes quieran verla en vivo por el canal de YouTube de INTA Concepción. Pero ¿cuál será el tema? Salmonelosis de las aves, una visión integral. La disertación, la charla estará a cargo del médico veterinario Horacio Raúl Terzolo. Con él estuvimos conversando y nos dio sus conceptos sobre este tema. Esta conferencia yo la titulé Una visión integral porque lo que yo quería era más que nada dar un panorama, un pantallazo dirigido a un público que no conoce el tema o que puede ser profesional o inclusive avicultor o estudiante de veterinaria, hacerlo amplio y pasar por todos los aspectos fundamentales, quizás sin entrar en demasiado detalle, pero dando un panorama general. Y de ese modo la charla comenzaría con la taxonomía de la bacteria, los serotipos que son importantes, la resistencia y supervivencia en el ambiente, la salud pública, la importancia que tiene la salud pública, las fuentes de contaminación en las granjas, la susceptibilidad de las aves a esta enfermedad, la patogenia, y esta sería la primera parte de la charla, y después en una segunda charla trataría los temas de transmisión, aislamiento y diagnóstico, inmunidad y vacunas, algunos tratamientos alternativos que podrían ser usados en vez de los antibióticos, y después a tratar de tomar el tema de erradicación y control, sobre todo en cuanto a la tifosis aviar. Horacio, ¿por qué es tan importante conocer y el tratamiento de la salmonelosis en aves? Bueno, las salmonelosis son, lo digo las salmonelosis porque en general son muchísimos serotipos. Hay dos tipos de salmonelas, las salmonelas tíficas que producen una enfermedad específica, la tifosis aviar y la pulrosis, y otras salmonelas no adaptadas que son las que tienen mucha importancia en salud pública y que se transmiten a los alimentos, al ser humano, y sobre todo a través del huevo.
que tiene una implicancia muy grande en la salud pública, y hacia eso van destinadas muchas vacunas en las gallinas ponedoras para prevenir la enfermedad transmitida por alimentos en seres humanos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias, digamos, de una transmisión a través del huevo? Bueno, la transmisión a través del huevo que no está bien cocido, porque aclaremos bien que el huevo es un alimento excelente, y en general la contaminación directa a través del huevo es poco frecuente, pero sí es más frecuente la contaminación de la bacteria que puede penetrar a través de la cáscara, y el huevo es un alimento excelente porque tiene sustancias bactericidas y bacteriostáticas. Es un alimento que viene con su propia envoltura y que protege al huevo, pero lo que tenemos que tener cuidado de consumir huevos que sean frescos y que no tengan más de muchos días de conservación, y sobre todo en verano, que no tengan más de 15 o 20 días, dependiendo de la temperatura a la que están expuestos. Por eso el consumo de huevo fresco no implica ningún peligro, pero sí el huevo mal manipulado y que esté conservado en condiciones de calor ambiental, ¿no? Y la buena cocción, es decir, que claro, la cocinado. cocción no elimina absolutamente todo, pero el huevo puede consumirse huevo pasado por agua o semicocido de si el huevo es fresco, porque un ser humano que es inmunológicamente competente, que no está enfermo, no tiene ningún problema en cuanto a las protecciones que nosotros tenemos naturalmente. Ahora, el huevo cocido, a una persona mayor, una persona más susceptible, a un niño, sí, en ese caso es siempre preferible el consumo de huevos cocidos, ¿no? En este caso de consumir huevos que están contaminados, ¿cuáles son las consecuencias en humanos? Es decir, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que provoca? Bueno, los síntomas pueden ser desde una diarrea hasta síntomas graves en pacientes que están, por ejemplo, inmunocomprometidos, que están con enfermedades concomitantes, que tienen otras patologías. Allí la salmonela puede causar enfermedades muy severas. Y también ha habido intoxicaciones masivas, sobre todo ocurren en verano. Todos los problemas de salmonela son en todas partes del mundo, y nuestro país también lo tiene, con temperaturas cálidas, porque en esas temperaturas la gente tiende a comer alimentos fríos más que cocidos, o cocidos y que han sido dejados al calor, a temperatura ambiente. Y como la salmonela se multiplica en el ambiente y también en los alimentos que están mal conservados, por ejemplo, un pollo cocido, dejado o trozado en una tabla contaminada y dejado a temperatura ambiente, puede contaminarse en el ambiente y ser una fuente de infección. Y generalmente también ocurren intoxicaciones con todo tipo de alimentos, inclusive vegetales y otros, pero siempre se trata de problemas de higiene o de mala conservación, y los brotes siempre son mayores en verano que en invierno, ¿no? Bien, Horacio, me surgen un montón de preguntas, porque la verdad que es un tema interesantísimo. Al tiempo que usted estaba contándonos los síntomas y los problemas que puede ocasionar la salmonelosis, se me ocurría, tengo conocidos, mucha gente, hay muchos deportistas que tienen la costumbre de consumir los huevos crudos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sería un tema, el tema de la manipulación, conservación y muchos temas más, muchos puntos claro, más. Lo que yo quiero aclararle es que ese huevo crudo en una persona sana no le va a causar ningún problema, porque no todos los huevos tienen salmonela. Y la salmonela es algo que tiene que ver con la mala conservación del huevo. Si el huevo se mantiene en verano y tiene más de 20 días desde puesto, hay problema. Ahora, si usted tiene un huevo que lo va a consumir y lo pone en agua, por ejemplo, y flota, quiere decir que ese huevo no está en condiciones de ser consumido fresco, porque la cámara de aire hace que flote. El huevo tiene que sumergirse en el agua, y usted sabe que el huevo de esa manera es fresco. Ahora, si el huevo flota o está semiflotando, ese huevo no debe ser consumido fresco, solamente cocido, ¿no? Horacio, muchísimas gracias. Los invitamos al martes próximo a escuchar
esta charla a través del canal de YouTube de INTA Concepción del Uruguay en una nueva jornada por el ciclo de conferencias técnicas en avicultura. Sí, yo lo que quería aclararle que el huevo es un alimento excelente, que hay que consumirlo. Yo mismo como todos los días 2 huevos y realmente es el mejor alimento que hay. Lo que tenemos que saber es manejarlo correctamente. Y todavía en Argentina tenemos que aprender, como hacen otros países, que los huevitos tienen hasta un sello con la fecha de puesto y se sabe exactamente el tiempo del huevo, comercializarlos de una manera más segura. Y el huevo es un alimento de los mejores que hay y es excelente. Y lo que hay que hacer es manejarlo correctamente, ¿no? Quería aclarar eso porque me parece muy importante. INTA Radio en LT11. Nuevo récord de temperatura tuvimos esta semana. El martes 14 de julio fue de menos 4.9 grados centígrados. Ese es el récord en lo que va de la creación de la Estación Meteorológica de Concepción del Uruguay. El récord anterior lo tenía el año 2007 con menos 4.8 grados centígrados. Así de preciso es el informe que nos envió el ingeniero agrónomo Nicolás Baiman, que por otra parte, también nos cuenta cuál fue el resumen del mes de junio. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás vos? Un saludo para toda la audiencia. Vengo a traerte los datos del resumen agrometeorológico del mes de junio, que cerró con 51 milímetros, cuando el promedio para este mes es de 58 milímetros, es decir, que estuvo muy cerca, pero algo por debajo. En lo que va de 2020, todos los meses que hemos registrado tienen precipitaciones por debajo del promedio histórico, lo que hace que a esta altura del año lleguemos a un acumulado de 377 milímetros, cuando los valores de referencia, nuestros valores históricos indican que para esta altura del año deberíamos tener unos 630 milímetros, es decir, que hay una diferencia de 253 milímetros en comparación con el promedio histórico, es decir, tenemos menos precipitaciones registradas a esta altura en comparación con lo normal. Sin embargo, grandes lluvias que hubo a finales de mayo y también en algunos momentos puntuales de junio hace que en general los balances de agua en el suelo sean positivos y en algunos casos, en muchos casos te diría, excesivos. En cuanto a las temperaturas del mes de junio, los valores promedio estuvieron relativamente cercanos a los históricos, con un valor de 6 de mínima media y 17 de máxima media, pero con valores que fueron bastante cambiantes a lo largo del mes, con un comienzo y un final de mes muy frío, pero con temperaturas que llegaron a superar los 25 grados de máxima a mediados de mes. En el mes de junio también llegaron las heladas meteorológicas, como era de esperarse, con un total de 5 heladas meteorológicas registradas, un mínimo de temperatura que se registró el 14 de junio con 2,9 grados bajo cero y 11 heladas agrometeorológicas que, recordemos, son aquellas que se registran cuando la temperatura en el abrigo desciende de los 3 grados centígrados. En cuanto a los pronósticos, es decir, lo que esperamos de acá en adelante, el pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, del cual el INTA también forma parte, colaborando con información, indican que el pronóstico el trimestre que estamos transcurriendo, julio, agosto, septiembre, debería transcurrir con cierta normalidad en cuanto a las precipitaciones y las temperaturas, es decir, deberíamos esperar un acumulado en el trimestre de algo así como 170 milímetros y de temperaturas promedio entre 11 y 15 grados. En cuanto a la fase del Niño, en este momento se encuentra en una fase neutral, pero algunos modelos indican que habría una mayor probabilidad de que se desarrolle una niña hacia mediados de la primavera. Esto lo vamos a ver con un poco más de claridad hacia agosto, es decir, cuando te traiga el resumen de datos del mes de julio, podremos ver en agosto cómo viene desarrollándose el fenómeno del Niño con mayor claridad para nuestra región y los impactos que tendrá sobre nuestra región.
Como ustedes recordarán, el 7 de julio, a principios de este mes, fue el Día de la Conservación del Suelo. En tal sentido, y teniendo en cuenta que estamos ya en tiempo de fertilización para campaña de trigo, hablamos con un especialista de la Estación Experimental de Concepción del Uruguay, el ingeniero Juan Manuel Orcelet, que nos cuenta sobre este tema. Tal como indicabas vos, 7 de julio es el Día de la Conservación del Suelo. Es un recurso que siempre tenemos que cuidar, ya que gran parte, todo nuestro alimento proviene de allí y muchas de las necesidades de lo que usamos a diario es producto de nuestro suelo. Entonces es un recurso que debemos cuidar, ya que no solo tenemos que pensar en nosotros, sino en las generaciones futuras. Y bueno, y por eso debemos cuidarlo. Pasando a lo que nos compete, que es la fertilización de trigo. Estamos a mediados de julio, momento en el cual los trigos ciclo largo se sembraron a mediados de fines de mayo, están en el periodo de macollaje, momento en el cual comenzamos con las fertilizaciones nitrogenadas en el cultivo de trigo. Como siempre les remarco, que es fundamental un muestreo de suelo. Un muestreo de suelo nos permite saber cuál es el punto de partida, es decir, es nuestro testeo, nuestra diagnóstico de cómo están los cultivos, cómo está nuestro suelo para enfrentar el cultivo que estamos arrancando, que es el trigo. O sea, el trigo, el principal nutriente que limita la producción es el nitrógeno. Si nuestro suelo no tiene nitrógeno disponible, o sea que lo determinamos por medio de muestreo de suelo, si no hay nitrógeno en el suelo, se lo tenemos que agregar. Bueno, y la dosis que tenemos que agregar va a depender de cuánto nitrógeno haya en nuestros suelos. Te doy un ejemplo, Gustavo. Mucho de este tiempo con charlas por vía Zoom y vía diferentes plataformas, estamos interactuando mucho con los grupos CREA y demás. Me estaban pasando datos de análisis de suelo y hay suelos que, por ejemplo, tienen hoy, al momento de la siembra, 25 kilos de nitrógeno y otros lotes que tienen 70 kilos de nitrógeno. O sea, hay 50 kilos de nitrógeno de diferencia entre un lote y el otro. Eso básicamente depende de numerosos factores, pero es como para ver la importancia, para mostrarte la importancia que tiene muestrear el suelo, porque esos 25 kilos de nitrógeno, el lote que tiene más nitrógeno tiene que gastarle unos alrededor de $40 menos por hectárea, que es para el productor, le permitiría en ese caso un ahorro muy importante. Por eso es tan importante un muestreo de suelo, un muestreo y análisis de suelo. La existencia de fertilizantes, en este caso, como en este muestreo que han hecho, depende mucho también de qué tipo de trabajos se han hecho previamente, ¿no? Claro, depende mucho de qué cultivos vienen, sinceramente mucho por cómo está el mercado de algunos cultivos, muchos o ciertos productores están tendiendo a hacer trigos sobre maíz, o sea, es decir, hacer trigo después de haber hecho un cultivo de maíz, que es una gramínea que también tiene alta demanda de nitrógeno, entonces, y que deja mucho rastrojo, lo cual nos produce una inmovilización del nitrógeno disponible. Bueno, entonces, frente a ese caso, cuando salimos generalmente de un maíz para trigo, eso tendería a reducir la oferta de nitrógeno para el cultivo de trigo. En cambio, cuando nosotros salimos de un cultivo de soja de primera, que generalmente es lo más frecuente de hacer un trigo sobre soja de primera, en esas condiciones es esperable que haya más nitrógeno disponible. Nosotros en este caso estamos hablando solamente de nitrógeno, pero no debemos olvidarnos de varios nutrientes más que estamos explorando y ya se sabe. O sea, fósforo, el productor entrerriano lo tiene muy incorporado y no tiene que dejar de aplicar fósforo en el cultivo de trigo, ya que es el cultivo que tiene el mayor requerimiento de fósforo. O sea, a nivel crítico, es decir, a partir de cuando el cultivo responde a la fertilización fosfatada, el trigo es el más exigente. Por así decirlo mal y pronto, es el que más requiere fósforo. Por eso no debemos por ahí achicar costos con la fertilización fosforada. Debemos evitar o intentar
orientarnos a otros insumos, pero en el caso de fósforo no. Vos insistías sobre el muestreo. ¿En qué momento entonces debería hacerse? Volvamos a repetir eso. ¿En qué momento debería hacerse ese muestreo? Por ejemplo, ¿en este momento es necesario? Y ese muestreo, lo recomendable es hacerlo en presiembra, lo cual si en algunos lotes que van a ciclo largo, que van a ciclo corto, por la lluvia que hemos tenido en la zona, se viene dilatando bastante la siembra de los ciclo cortos, porque ya estamos en fecha de ir finalizando la siembra de ciclo corto, pero queda muchas superficies por sembrar dado las precipitaciones que hemos tenido principalmente del centro de la provincia para el norte, o por así decirlo, de nuestras latitudes, de Concepción del Uruguay para el norte, fue como más frecuente y más intensa las precipitaciones, y con una periodicidad de una semana, 10 días, que no permitió la entrada de los lotes. Si daban la siembra, eran 2 o 3 días de siembra y de vuelta lluvia y así sucesivamente. Y en el supuesto caso, no sé, que el productor no pudo o no realizó en ese momento entre siembra este muestreo para poder determinar nitrógeno, fósforo, para poder determinar los nutrientes, hoy ¿se puede hacer algún trabajo, digamos, de salvamento? Sí, hoy pueden salir a hacer, a cuantificar nitrógeno disponible o hacer un muestreo y ver cuánto nitrógeno disponible tiene, ya que todavía no se realizaron las fertilizaciones. Siempre... O en el 90% de los casos no se realizaron las fertilizaciones. ¿No se realizaron, decís, en el 90%? No, o sea, salvo los que hayan sembrado muy temprano y estén en pleno macollaje, si no, es muy raro que se hayan comenzado con fertilizaciones. Bien, y si no es con muestreo no se puede determinar, es decir, la planta te da algunas señales, pero no son tal vez tan precisas. Y bueno, otras opciones son poder usar tecnologías un poco más avanzadas o imágenes satelitales que nos permitirían indicar que a la planta le está faltando nitrógeno. Igual, en estos momentos no lo vamos a poder tener. Eso está ahí un poco más avanzado. Bien, Juan Manuel, se nos corta un poco la comunicación, pero para no extendernos más... Otra de las cosas, Gustavo, que me parece clave indagar, es en que no solo tengan en cuenta lo que es fertilización nitrogenada, fosforada, sino también que vayan teniendo en cuenta zinc. Los análisis de suelo que estamos haciendo últimamente en la zona del área de influencia experimental están muy bajos en niveles de zinc. Por lo tanto, sugerencia es que monitoreen cómo están de zinc sus suelos y, bueno, obviamente consulten a un profesional y una vez que determinen si es necesario aplicar, pueden hacerlo incluso con fertilizantes nitrogenados. Hay fuentes que aportan nitrógeno, azufre y zinc, por ejemplo. Entonces ya estamos matando 2 o 3 pájaros del mismo tiro, ¿no? O sea, con la misma fertilizante estamos no solo aportando un nutriente, sino estamos aportando 3 nutrientes y bueno, y eso nos hace una nutrición más balanceada y nos permite incrementar la eficiencia con que vamos a usar esos nutrientes. ¿Esto que me está diciendo es en toda la zona productiva de trigo o hay sectores que están un poco más carentes de nutrientes? No, es bastante generalizado. Ya por un muestreo que sí se hizo en INTA, coordinado desde INTA Balcarce y con empresas privadas, ya se determinó que Entre Ríos los niveles de los sitios agrícolas de Entre Ríos están muy bajos en zinc. Para que vos te hagas una idea, el umbral de zinc es 1 parte por millón, que es como se mide, ¿no? Y Entre Ríos, a nivel provincial, el promedio es 0,6. O sea, tenemos el 60% o un 40% por debajo del umbral. La construcción de terrazas en esto ayudaría muchísimo. Y sí, porque son pérdidas de suelo, y bueno, y un poco lo que decías al inicio, la conservación de suelo es clave y el tema de terrazas es clave, ya que nuestro principal problema de degradación es las pérdidas de suelo por erosión, ¿no? Entonces es clave la sistematización y evitar pérdida de suelo por erosión.
Bueno, vamos a dejar las terrazas para otro encuentro entonces, porque es un tema creo interesante. Sobre todo habría que hablar un poco más de no solamente cómo es la tarea, sino por ahí costos que le pueden interesar a los productores, ¿no? No, tal cual. O sea, siempre es clave evaluar la relación costo-beneficio, ¿no? Y bueno, y hoy estamos hablando de estos nutrientes, pero bueno, como estamos hablamos de 3 nutrientes, y no se olviden que la planta necesita más de 15 nutrientes, entonces por ahí estamos también explorando respuestas o estamos encontrando deficiencia a otros nutrientes que bueno, en maíz lo podemos hablar con más tranquilidad. INTA Radio en LT11. Escuchás INTA Radio en LT11. Nacional Concepción del Uruguay. En estos días hemos tenido una gran noticia y ha sido la habilitación para la faena de la Cooperativa Federada Gobernador Mansilla, un tema interesantísimo porque es un frigorífico que se recupera para la faena de ovinos. Para poder informarnos un poco más, para poder conocer de qué se trata, cómo se ha ido gestando todo este trabajo para llegar finalmente a la habilitación, un trabajo que tiene ya un tiempo bastante extenso, ¿no? Hablamos con Ricardo García, que es productor, ingeniero agrónomo, es presidente de la filial Padre Llenó Sueiro de la Federación Agraria Argentina en Mansilla, Entre Ríos, integrante además del Consejo Asesor del Centro Regional del INTA y uno de los referentes de la cooperativa. Esta cooperativa agropecuaria federada Gobernador Mansilla, es una cooperativa que nace en mayo del 2012 en el seno de la filial de Federación Agraria Argentina que tenemos aquí en la localidad desde hace 12 años. La cooperativa, constituida en el 2012, compra en el año 2014 un predio de 2 hectáreas con una planta de faena de vacunos a medio terminar, con la idea de ponerla en valor, digamos, para todo lo que es el procesamiento de carne ovina y caprina, ¿no? Bueno, pasamos por varias etapas, compramos la planta, pusimos una parte del equipamiento, después vinieron los problemas de financiamiento, hubo una época en Argentina donde las tasas de interés de los créditos estaban arriba del 60%, básicamente entre el 16 y la primera parte del 19, y en el primer semestre del 19, con fondos de ley ovina, que eso ya es el año pasado, la cooperativa consigue comprar el equipamiento completo y los fondos también para la instalación y algunas modificaciones edilicias y de construcción de cámaras y esas cosas. Así que podemos decir que la parte gruesa de la planta se terminó en diciembre del 2019 y lo que ha sido la primera mitad del 2020, de alguna forma complicada por todo este tema de la pandemia y esta enfermedad, nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con los procesos de habilitación. Todo ese proceso se terminó y la semana pasada el frigorífico de la cooperativa recibe la habilitación sanitaria para poder empezar a operar, empezar a vender carne, y bueno, ahora nos toca hacer la primer faena de prueba, contratar el veterinario y ya podríamos ya estamos hablando con productores, por ejemplo, te cuento, eso es un adelanto que no lo habíamos hecho antes, hablando con productores para ya hay productores que han comprometido animales para venderle a la cooperativa para hacer el proceso, así que estamos
Estamos ansiosos bueno, siempre hay una cosa en la planta que te falta, un sector que no lo pintamos, un caño que no conectamos, viste que esas cosas son bien, dinámicas. Pero ya en la recta final, digamos. Bueno, ahora ¿cuánto faltaría para comenzar con la faena, o cuándo harían la primera faena? ¿Y cómo se hacen las faenas? ¿Trabajan en forma diaria, periódica? Claro. ¿Cómo está aceitado el mecanismo en ovinos? Bueno, aceitado, o sea, hoy tenemos que decirle a la gente que la faena de ovinos en la provincia de Entre Ríos es en un 90% informal. O sea que toda la carne, la mayoría, el 90% de la carne que hoy se consigue de ovinos en la provincia, en una carnicería, 9 de cada 10 animales se faenan a campo sin ningún tipo de control, ni revisión veterinaria, ni de inocuidad, ¿no? Esto Eso es lo primero que vamos a decir. Un paso importantísimo. Después, entonces. Exactamente, porque una de las cosas que nos planteamos, incluso ya dentro de Federación Agraria y como sector gremial, es cómo modificamos la realidad de los productores en sentido positivo, cómo le acomodamos los números a los productores. Entonces dijimos, bueno, hace falta este eslabón central para que los productores formalicen sus rodeos, estandaricen sus pesos de faena, para tener una mercadería que después de procesada en un eslabón central pueda llegar con inocuidad y con continuidad y con calidad a la mesa de los entrerrianos. Entonces no es que por tener el frigorífico solamente nosotros vamos a resolver el problema. Nosotros tenemos que coordinar productores, agregado de valor y consumidores, ¿no? Entonces ese también es un proceso largo. Hacías recién referencia al peso de los ovinos, el peso de los animales. Sí. Actualmente esta faena informal se está faenando aproximadamente entre 30 kilos, puede ser 30, 40, y tienen que ser un poco más pesados para frigorífico. En realidad yo creo que el cordero, que es el consumo directo de fin de año para la fiesta, digamos, anda siempre entre los 20 y los 25 kilos. 20 y 25, perdón. O sea, sí. un animal de 40 kilos para un asado familiar ya es grande, ya es difícil de procesar, digamos. Ahí, y ese corderito que se vende liviano, que es muy rico en el asado y es muy cultural para la provincia y para el país, es una pérdida de plata para el productor, porque lo vende muy liviano cuando todos los productores venden. Y cuando hay mucha oferta, los aprovechadores de siempre, digamos, mucha oferta, le bajan el precio, etcétera. Nosotros lo que pretendemos con esta idea del frigorífico es que los productores tengan la posibilidad de vender animales más pesados, 50, 60 kilos, ¿no? Para poder procesarlos, para poder comprarlos en diferentes momentos del año, mayo, marzo, septiembre, y que los productores tengan la oportunidad de vender y sacar carne de sus establecimientos en otros momentos del año que no sea la Navidad. Y que además a las 4 patas del animal le carguen el doble de kilos. Y eso seguramente, y lo hemos trabajado y medido y lo hemos demostrado y hemos interactuado con gente de INTA también por esto, eso mejora mucho los números por hectárea de los productores, mejora mucho la rentabilidad. Entonces, ahí, incluso ahí, y te lo cierro el tema, ahí también hay que empezar a ver qué razas se llevan a 60 kilos. ¿Para qué fecha estiman ustedes la primer faena? Bueno, nosotros la faena de prueba la estamos planificando para antes que termine julio, ¿no? Antes del 30 de julio, y a partir de esa fecha ya podemos traer los primeros animales. ¿Y el mercado? ¿A qué mercado iría esta producción? Bueno, nosotros estamos intentando hacer todo un esquema comunicacional, tratando de mostrar todo el proceso, tratando de mostrar cómo quedan las bandejas,
tratando de hacer una primera publicidad con producto concreto, ¿no? Bien. Ya con bandejas envasadas al vacío, con las etiquetas con su código de barra, con la trazabilidad de la carne. Tenemos pedidos, o sea, tenemos pedidos de carnicerías, pedidos de distribuidoras, pedidos de restaurantes. Nosotros vamos a salir también en estos primeros 30 animales con corte australiano, pero sabemos que no vamos a tener solamente demanda de corte australiano. Hay un nomenclador de cortes del Ministerio de Agricultura que puede ser que también la demanda vaya por ese lugar. Te cuento que también hay una empresa que fabrica hamburguesas y que nos pidió la faena y el desposte y se llevan todo, o sea, usan el frigorífico como una especie de fazón. Y nosotros ahí no trabajamos, no vamos a vender esa carne, la va a vender una empresa que se especializa en la producción de hamburguesas. O sea, ya tenemos demanda de producto y demanda de servicio. Así que no, por supuesto no tenemos el año completo, pero entendemos que hay que empezar a poner la bandeja en las góndolas, empezar a medir eso. Esto es prueba y error, prueba y éxito. Esto es nuevo, y felices estamos de que podamos ser nosotros lo que dimos este puntapié. Ricardo, tal vez hay algo que quieras mencionar que no te lo he preguntado. No, en esta etapa ya terminando, agradecer mucho a la gente de la web Odina de la provincia de Entre Ríos. Agradecerle a las entidades de productores, a la mesa de enlace, a las entidades que nos han ayudado con esto, a la Federación Agraria Entre Ríos, al Distrito 3, a la Municipalidad de Mansilla, que ha hecho muchos esfuerzos y nos ha dado una ayuda muy importante. Nosotros hicimos un movimiento de suelo muy grande por el tema de la pileta de decantación, y ahí nos ayudó mucho la municipalidad. Sin la ayuda de la municipalidad no lo hubiéramos terminado. La gente de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, de la Secretaría de la Producción, la Dirección de Fiscalización, es decir, un agradecimiento muy grande por todo el apoyo que hemos tenido, y sabemos que todas esas entidades y todos esos productores, más que clientes, son parte de este proyecto, que es un proyecto que excede Mansilla, es un proyecto para el desarrollo de una cadena productiva. Esperemos que se vea así y esperemos que, como federados, esto tenga un impacto importante en esa libretita que los domingos usan los productores para ver si han mejorado o no han mejorado los números en sus explotaciones agropecuarias. Y otra también, lo último, agradecerle mucho a los medios de comunicación que tienen que ver con el sector, por cómo han seguido este proceso, por cómo lo han puesto en el oído de la comunidad de la provincia, y también creemos que eso es importante, y para que despierte un poco también las otras iniciativas, y que se fortalezca con esto el movimiento cooperativo de la provincia. Indudablemente la puesta en marcha de este frigorífico resulta de gran importancia para todo el desarrollo de la cadena productiva en ovinas, ¿no? Y para INTA también, desde la Estación Experimental Agropecuaria y las agencias de extensión rural del INTA Concepción del Uruguay, se contribuye constantemente a potenciar el desarrollo y la producción ovina con múltiples acciones, desde la investigación en sanidad, en resistencia a parásitos gastrointestinales, hasta constante acompañamiento a productores en la zona, acercando las herramientas, tecnologías, programas disponibles para el crecimiento, no solo en calidad y no solo en cantidad, sino también en ¿verdad? Pero hay una segunda parte con Ricardo García donde nos habla de otros datos que son interesantes también de la producción, mejor dicho, de la faena del frigorífico. Me refiero a lo que es razas de ovinos, kilogramos de terminación y capacidad de faena de la cooperativa. ¿Cuáles son las razas que en la provincia, o razas de carne, productoras de carne, ¿no?, que convienen para este trabajo? Bueno, hoy hemos hecho pruebas nosotros y lo hemos visto con 3 razas
sin hablar de las dos razas nuevas que están moviendo la aguja por el tema de la carne. Las razas tradicionales, la Texel, la Pampinta, los machos de Pampinta hasta cierto peso, las hembras de Pampinta se engrasan mucho, y lo que le llaman en el campo la cara negra, la Hampshire, ¿no? Sí. Esas serían las tres razas que tradicionalmente hacemos en Entre Ríos y que cuando se las lleva a mucho peso no tienen tanto engrasamiento. Ahora, hay dos razas más nuevas que son la Dorper y la Santa Inés, que se están probando en la provincia y se están faenando con mucho éxito, animales de 60, 65 y hasta 70 kilos, y con un engrasamiento normal. ¿Y en cuanto al peso de los animales para la faena? Ahí hay un ida y vuelta con los productores, que hay que decirlo, porque los productores siempre históricamente, desde que yo me metí en el tema del sector ovino a estudiar cómo eran las variables, los productores siempre reclamaron una estructura que demande animales pesados. Siempre le reclamaron, ¿no? Siempre hicieron las cuentas y dijeron, en vez de sacar 25 animales con 10 kilos de carne, quiero sacar 25 animales con 20 kilos o con 25 kilos de carne. Porque saben que los números por unidad de superficie, que es como el productor mide su éxito empresarial, son completamente diferentes. Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar ahora, o lo que vamos a interactuar ahora con los productores, es la interacción con ellos. Bueno, acá está la herramienta. Esto es lo que hemos charlado en innumerables reuniones con productores, con otras entidades, con la web ovina, con la mesa ovina, con el gobierno, adentro de INTA incluso esta discusión se ha dado mucho, así que yo entiendo que hay mucha expectativa positiva por parte de los productores, así que yo creo que cuando esta rueda empiece a funcionar va a haber un efecto cascada y va a haber mucha gente apostando a llevar sus animales a los 50 y 60 kilos, aunque no sea un proceso muy rápido, pero sí sé que va a ser un proceso firme. ¿Qué capacidad de faena tiene el frigorífico? En cuanto al rendimiento de la planta, nosotros tenemos un estimado, que es lo que hemos puesto los números para la habilitación, de procesar 100 animales diarios de 50 a 60 kilos, lo que eso llevaría a una cantidad de procesamiento de carne de 3.000 kilos diarios. Esto además tiene una demanda de 11 empleos directos y 4 empleos indirectos, sin contar los fletes que trabajan con los animales vivos y con el flete frío, digamos, del transporte de la carne, lo que llevaría anualmente a unos 36.000 animales. Ricardo García, de la Cooperativa Federada, nos comentaba, la habilitación para la faena y algunos detalles sobre este proceso que iniciará seguramente en los próximos días. Se nos viene el cierre, pero no quiero irme sin antes comentarles la línea de contacto para comunicarse con nosotros a través de WhatsApp es el 644061, 3442 644061, y si no, a través de las redes sociales o googleando en INTA Concepción del Uruguay también lo pueden hacer. La cita para el próximo martes 21 de julio de 14 a 16, salmonelosis de las aves, una visión integral, una videoconferencia en el canal de YouTube de INTA Concepción del Uruguay a cargo del médico veterinario Horacio Raúl Terzolo. Nos vamos, hasta la semana que viene. Me despido con una nota que hicimos con la ingeniera María Eugenia Munilla, bienestar animal durante el periodo de engorde. Hasta la semana que viene.
para completar un poco las investigaciones pertinentes al fieldo ecológico y también por una demanda de parte del sector productivo, empezamos a trabajar con lo que es bienestar animal y calidad de carne. Hoy por hoy son dos aspectos fundamentales y que cualquier sistema productivo tiene que tenerlos en cuenta, ¿sí? Para esto hicimos una serie de experiencias que consistieron en evaluar 2 asignaciones de superficie, que eran 10 y 100 metros cuadrados por animal, y 2 modelos de alimentación, que eran suministro diario, que es la característica del fieldo convencional, y autoconsumo. Entonces cruzábamos esos 2 factores y el objetivo era evaluar cómo eso afectaba el bienestar animal, ¿sí? Para evaluarlo de forma integral, medimos comportamiento, medimos bioindicadores de estrés, que son alteraciones fisiológicas que el animal manifiesta internamente, que se pueden medir a través de la sangre, y que son indicadores, digamos, de alguna falta de bienestar. Después también medimos lo que es producción y rendimiento y calidad de carne. Pero hoy específicamente vamos a hablar de lo que es comportamiento, ¿sí? El comportamiento es un indicador muy fácil de utilizar para ver niveles de bienestar, ¿sí? Para eso tenemos que conocer cuáles son los comportamientos en hábitat natural o en condiciones naturales, ¿sí?, de los bovinos, y hacer comparaciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que los bovinos pasan 1/3 del día, o sea, entre 6 y 8 horas por día, comiendo, ¿sí? Si bien esto es en condiciones de pastoreo, pero con fieldo ecológico vemos que ese patrón de comportamiento se mantiene, ¿sí? En cambio, si nosotros le ofrecemos la comida una sola vez al día, ellos se ven en la obligación de competir por ese alimento, que saben que es limitado. Eso puede aumentar también la frecuencia de enfermedades digestivas. Entonces ya ahí lo que es comportamiento ya tenemos un indicador, ¿sí? De que hay una diferencia en el patrón de comportamiento por la cantidad de veces que acceden al comedero de autoconsumo o de suministro diario, ¿sí? De hecho, en condiciones de mucho calor, por ejemplo, nosotros vemos que el bovino prefiere comer o acceder al comedero en las primeras horas del día y en las últimas horas del día. Entonces, si nosotros le favorecemos o le brindamos esa situación con los comederos de autoconsumo, eso, digamos, ellos pueden elegir esa situación. En cambio, si le ofrecemos con suministro diario una vez al día, como normalmente ocurre, ese suministro de comida se ofrece a las 9 o 10 de la mañana normalmente. Entonces, el pico, digamos, de producción de calor por metabolismo justo coincide con las horas de más calor. Y eso también afecta a los animales. El tema con esto es que es muy difícil de transmitirlo a lo que es la parte productiva, ¿sí? Pero nosotros claramente vemos que ya solamente cambiando el modelo de suministro del alimento ya estamos afectando el comportamiento y por ende el bienestar de los animales. Con respecto a lo que es superficie, más allá de lo que es características del sistema y que les mencionaba la formación de barro y que los animales están mojados, imagínense que esta condición de clima o en verano también es tremendamente incómodo para el animal tener que estar acostándose o echándose sobre sus propias bostas. De hecho, en estas experiencias que les mencionaba, vimos una clara diferencia, ¿sí? Tuvimos un régimen de precipitaciones bastante elevado. Fue una experiencia que se realizó en esta época del año, entonces veíamos que los animales que estaban a corral descansaban menos, se desplazaban menos, lógicamente porque no tenían lugar, y lo que hacían la mayor parte del tiempo era estar quietos, inmóviles en el corral, mirando hacia el exterior. O sea, si bien es un poco absurdo o no sé si lejano poder hacer una apreciación de que los animales se aburren, digamos, o tienen algún grado de deterioro del bienestar animal. Simplemente por el hecho de que están pasando la mayor parte de su día esperando a que nuevamente les llevemos comida. En cambio, cuando los animales tienen más asignación de superficie,
lo que hacen es desplazarse, ¿sí? por todo el piquete. Y lo que vemos también es que ramonean algo de forraje, porque tienen apenitas, es una cobertura tipo césped, pero bueno, de alguna forma acceden a ese forraje. Entonces, digamos, tienen mucha más dinámica en su comportamiento. ¿Qué es el comportamiento habitual o natural de los bovinos? O sea, cualquiera que haya prestado atención lo puede ver. Así que bueno, y eso vamos a ver más adelante cuando vayamos publicando las hojas informativas y presentando los resultados. Vamos a ver que el comportamiento claramente tiene un efecto sobre lo que es producción, o sea, rendimiento y calidad de carne, ¿sí? Entonces es un buen indicador de lo que es bienestar animal y cómo eso repercute después en los niveles de producción y en la calidad de producción. Así que bueno, esto es como para contarles qué es el comportamiento, la importancia que tiene, que podamos acceder a este tipo de información científica, no solamente por ahí de una apreciación subjetiva de que los vemos mejor o peor a los animales, sino que también, o sea, realmente tiene un efecto sobre su bienestar y también sobre lo que es sanidad de los animales, ¿sí? No solamente por la higiene que presentan los animales cuando se les asigna más superficie, sino también por la mejor condición hace que tengan un sistema inmune fuerte y no haya tanta presencia de enfermedades respiratorias. Pero eso lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos presentando resultados y espero que sea una información útil. Principalmente, más allá del conocimiento, es más que todo por los tipos de sistemas que implementamos. El próximo viernes nos volvemos a encontrar en INTA Radio. El programa del INTA Concepción del Uruguay, en el aire nacional, de LT11, AM 1560.